Pues muchísimas gracias, Alfredo, y a todos y a todas bienvenidos y bienvenido, Jaume, a Huesca por vez primera en su vida. No conocía Huesca ni su provincia, y ya el que la presentación de este libro la haya traído a Huesca ya me parece que es algo maravilloso. Me arrepiento de tener que volver tan pronto por la mañana, a pasar el día aquí en Huesca de mañana. Acabamos de llegar y solo conoce un sitio emblemático de Huesca. He hecho gasto en Huesca, he hecho gasto. Sí, porque no he podido evitar enseñarle la confianza. Y se ha quedado naturalmente deslumbrado por ese lugar único. Y un poco pobre ya, porque he comprado casi la mitad de la tienda. Me quedo deslumbrado y empobrecido. Pero está bien. Y nos ha atendido, como siempre, María Jesús, que es una crack y un icono de esta ciudad, Huesca, a la que yo tengo muchísimo cariño por todo tipo de razones. Pero, puesto que vamos a hablar de cine, yo he de decir que aquí pasé años fundamentales de mi adolescencia. Yo estudié aquí interno en la Universidad Laboral de Huesca, BUP y COU. O sea, estuve 4 años entre mis 14 y mis 18 años. Una etapa muy importante desde todos los puntos de vista, y para el crecimiento de mi cinefilia, el cine Olimpia o el cine Avenida fueron absolutamente fundamentales. Y entre otras cosas, ahí vi la primera película de mi vida. Y descubrí películas como Doctor Cibago, por ejemplo, de que tengo una profunda memoria. Eso aparte de los fines de semana en la discoteca Penny Lane, que ya veo que sabes de lo que hablo. Una discoteca mítica, había la Oscar y la Penny Lane. Yo era más de la Penny Lane, pero también frecuentaba la Oscar. Y luego, por supuesto, desde los años 80, el Festival de Cine de Huesca, es que no lo he dejado de frecuentar ni un solo año, y es un festival al que le tengo un cariño inmenso. Y aquí tengo pues muchísima gente querida, como las personas relacionadas con ese festival, o la gran Teresa Ramón, la pintora que nos honra con su presencia y a la que tengo también muchísima admiración. O sea que me siento aquí como en casa. He de decir también que cuando estaba yo estudiando iba al Alcoraz a ver la Sociedad Deportiva Huesca de adolescente, y desde entonces también pues soy muy del Zaragoza, pero también del Huesca. Bueno, a ver si nos salvamos. Los dos, Los dos. Bueno, Jaume, hemos venido a hablar de ti y de tu libro, que yo he de decir que es la primera vez. Ahora viene María Jesús. Te acabo de nombrar, María Jesús, que viene de la confianza, acaba de cerrar la confianza y viene a vernos. Bueno, pues he de decir que es la primera vez que yo presento un libro de una persona a la que no conocía personalmente hasta hace 3 horas. O sea, nos acabamos de conocer. Yo he presentado decenas de libros, pero siempre eran libros de gente que conocía personalmente, y en la mayoría de los casos de gente a la que yo le tenía mucho aprecio personal. Sin embargo, en el caso de Jaume no nos conocíamos personalmente, pero he de decir que ya de alguna manera ya éramos cómplices, ya éramos amigos, porque vamos a hablar de cinefilia, porque este libro es una exaltación de la cinefilia. Y la cinefilia es una pasión que en su grado más extremo pues provoca trastornos de todo tipo. Pero la cinefilia también establece complicidades y afinidades muchas veces insospechadas con gente que a lo mejor aparentemente no tiene nada que ver contigo. Sin embargo, el hecho de ser cinéfilo, que además a los cinéfilos nos reconocemos al primer golpe de vista, y ya el hecho de ser cinéfilo ya supone una especie de almacén sentimental donde hemos estado los dos a la vez, aunque no nos conociéramos personalmente. Y eso es lo que a mí me pasaba con Jaume, que conocía, por supuesto, de referencias, de ser uno de los fundadores de Filmin, que es una plataforma, que es la plataforma cinéfila por excelencia, y por ser el director del festival de cine que tiene en Palma de Mallorca.
y por amistades comunes también había oído hablar mucho de él y yo seguía su trayectoria. Pero yo sabía que con Jaume había ahí unas complicidades subterráneas generadas alrededor de esta droga que es la cinefilia. Y luego encima, cuando he leído el libro, pues he confirmado todas mis sospechas. Es decir, me he sentido profundamente identificado con prácticamente todo lo que dice. Y mira que procedemos de lugares muy diversos, que somos de diferentes generaciones, pero da igual. Es decir, hay una especie de manera de estar en el mundo que da la cinefilia y de manera de ver la vida que da la cinefilia que, ya digo, que provoca mucha complicidad y mucha afinidad. Yo no sé, Jaume, si eso también te ocurre a ti alrededor de la cinefilia y de las amistades que hayas podido, porque una de las grandes alegrías que a mí me ha dado el cine es la cantidad de gente a la que yo he conocido y que se han convertido en grandes amistades y personas a las que yo adoro. O sea, si hago una relación de mis mejores amigos y amigas, es que buena parte de ellos lo son precisamente porque son cinéfilos o porque forman parte de este mundo del cine. Que esa es una alegría añadida a la alegría que ya da el hecho de ver películas que te cambian la vida, como dice el título del libro, o que configuran tu propia personalidad, ¿no? Pero claro, el hecho de que alrededor de la cinefilia conozcas gente tan maravillosa, pues eso también es un placer incomparable. Sí, yo tuve la suerte, ¿no? Suerte, destino, azar, de coincidir con estar estudiando en San Francisco, en Mallorca. Yo no estudié en Huesca, estudié en un colegio franciscano en Palma. En los 80 también hice BUP y CO. A mí eso me quedaba como en distopía, una distopía de distancia. Coincidí en la misma clase, es uno de los capítulos del libro, con dos chavales que tenían como 12 o 13 años, tenían 12 o 13 años, y es que también les gustaban películas impropias de la edad, y con los que fui forjando, o he ido forjando en esos 30 años posteriores, una relación de amistad, y es gente que ellos nos han dedicado al cine. Y las conversaciones más memorables que he tenido alrededor del cine las he tenido con cinéfilos que no se dedican al cine, porque de alguna manera no están condicionados por la industria. Tienen una mirada, sí, incluso más, no es limpia, pero sí que no tienen, no ven la parte del negocio en el arte, por tanto lo separan, y eso me permite a mí, de alguna manera, charlar y disfrutar de las conversaciones en largas sobremesas con ellos, a los que veo pues, cada 2 o 3 meses. Y en cambio, el resto de las charlas que tengo de cine, por supuesto, el 90% del tiempo que hablo en las conversaciones que tengo son de cine, de gastronomía o de fútbol. De gastronomía y de fútbol no hablaremos mucho hoy, de cine sí, pero el cine que hablo es un cine de negocio. Y eso es, de alguna manera, lo apuntaba Terence Davis en una cita, ¿no? Que la manera más rápida de perder la pasión es dedicarte a aquello, o sea, la pasión por algo es dedicarte a ello profesionalmente. Y es verdad que no es tanto la pasión, pero sí es verdad que esa idea de cuando yo veo una película o veo una serie, la veo pensando en sí la podré comprar, sí la podré pagar, y sí, una vez pagada, voy a ser capaz o vamos a ser capaces de seducir a los espectadores para que la vean. Por lo tanto, ya no la veo con el ojo del espectador, sino la veo con el ojo del prescriptor distribuidor, llamémoslo como ustedes prefieran. Y eso condiciona la mirada y condiciona las conversaciones que uno tiene. Porque esas conversaciones muchas veces no hablan de cine. Yo me he dado cuenta en esos... Yo llevo dedicándome a la industria del cine profesional desde hace 25 años, que trabajo profesionalmente en este mundo. Y me he dado cuenta que la mayor parte de conversaciones que tiene mi entorno cinematográfico es de la industria, no de la obra. Y bueno, te acostumbras a ello y al final estás, bueno, es una cosa más pragmática y menos artística. Y porque el cine, no olvidemos también, es un negocio para muchos, entre ellos yo. Y es verdad también que con Filmin y con Atlántida, y me pasaba con el videoclub antes, en el videoclub yo era un trabajador de videoclub, era un propietario de videoclub,
que la conversación más enriquecedora la tenía con el cliente, igual que la tenemos ahora con los suscriptores de Filmin o los suscriptores del festival, que son aquellos cuando acaban una película te interpelen en un correo electrónico, en un comentario, a la salida de una proyección y te dan su opinión que está condicionada por su mirada, pero no condicionada por la realidad industrial de la obra, que es la que me ha condicionado a mí. Y bueno, eso es lo que me llevó a escribir el libro, fue el principio motor, intentar recuperar ese entusiasmo perdido, y que creo que de alguna manera el proceso de escritura ha sido, no sería sanador la palabra, pero sí reconfortante, y me he vuelto a enganchar a esa idea animosa de ver películas y discutir sobre ellas. Bueno, es que yo creo que es efectivamente una de las claves de tu libro, es que es un hijo muy claro de tu propia personalidad y de tu propia vida. El cine es algo que tiene mucho de industria, de negocio, de arte, de espectáculo, de cultura, de evasión, de entretenimiento, de enriquecimiento personal. O sea, el cine tiene muchísimas cosas, de una manera muy llamativa además, ¿no? Por encima de otras artes que es menos claro ese debate, pero desde luego el cine, o sea, es arte, es industria, es espectáculo, es cultura, es entretenimiento, es evasión, es una manera de reflexionar sobre la vida, sobre ti mismo, de conocerte mejor, de conocer mejor a la condición humana, es de una riqueza impresionante. Y tú, de alguna manera, simbolizas la mezcla, porque efectivamente Jaume es cinéfilo, pero su familia, su padre, ya era propietario de videoclubs, ya era distribuidor, y él mamaste desde tu infancia esa especie de dicotomía o de mezcla, porque es verdad lo que dices. Es decir, hay cinéfilos que no están contaminados por ese lado del cine que tiene de industria de negocio, y eso tiene mucho encanto. Hablar con alguien que solo habla de la película, que solo habla de los sentimientos, de las emociones que le ha provocado, y que le da exactamente lo mismo cómo se distribuye esa película, si es más o menos exitosa, habla de su relación íntima y personal con esa película. Y por otro lado, existen otras profesionales del mundo del cine que fundamentalmente hablan del cine como un producto que hay que vender en las mejores condiciones posibles, hay que rentabilizar, y es un producto que además exige muchas inversiones y forma parte de una industria, de un mercado complejísimo. Yo creo que sintetizas muy bien esas dos vertientes del cine. Sí, hay algo, a raíz de lo que apuntabas al principio de la exposición, a mí me gusta, creo relevante diferenciar, y a riesgo de ser un poco binario en este mundo digital en el que estamos, la cultura y el entretenimiento. Yo siempre digo que el cine, la cierta expresión cultural que tiene el cine, es el cine que te plantea preguntas. El entretenimiento es el que evita que te las plantees, lo cual es súper lícito, es decir, la cultura te las plantea y el entretenimiento evita que te las plantees. Es igual que yo siempre digo que las películas buenas plantean preguntas y las películas malas quieren tener respuestas a esas preguntas. Pero más allá de esto, lo del cine, cuando mi padre se levantaba, a nosotros nos gustaba jugar a tenis en casa, y cuando mi padre se levantaba los domingos por la mañana, la primera frase que decía era "Avui plou", llueve hoy, y no lo decía porque no podía jugar a tenis, sino porque en Mallorca, que como sabéis no es Dublín y por tanto llueve poco, si llovía la gente iba más al videoclub, y por tanto él pensaba en no me va a fastidiar la partida, me va a alegrar la tarde en el mostrador porque la gente va a alquilar más películas. Por tanto esa idea de empresario ya estaba en la piel. Y en la parte de transgresión, y esa idea también contaminada, es que a mí cuando me preguntaban ahora que estoy presentando el libro, no, ¿qué película te cambió la vida? Digo, no sé, pues muchas. Pero digo, ¿y cuál? Pues recuerdo un día que vi Platoon. ¿Y cuándo vio usted Platoon? ¿Cuándo viste Platoon? Y dije, pues a los 8 años. Y se quedan mirando, ¿nunca a los 8 años viste Platoon? Y digo, sí, porque a mí me apetecía verla, porque había visto en la carátula de Columbia, en el VHS, y le decía a mi padre, quiero verla. Y mi madre, por supuesto, estaba horrorizada, que yo no podía ver Platoon, que esa película no corresponde a mi edad. Y mi padre, pues que le daba igual esas cosas, me la escondió debajo de la cama para que me levantase a las 6 de la mañana
y pusiese Platoon. Claro, Platoon es una película muy ruidosa, aparte de la de Samuel Barber hay muchos tiros. Yo la puse muy flojita para no despertar a mis padres y eso fue la primera experiencia, digamos, transgresora, mi película S, no S, en este caso, que cambió la vida. En el libro hay una especie de melancolía por un mundo perdido, porque, claro, tú naces en el año 77, tú naces, si no me equivoco, ese año se estrena La Guerra de las Galaxias, una película que marca un punto de inflexión también en la historia del cine, que cambia además muchísimas cosas desde el punto de vista de la tecnología, de la aplicación de los efectos especiales, del público que va al cine, porque coincide también pues, con el crecimiento de la televisión, la aparición del vídeo. Y haces a lo largo del libro, trazas una especie de panorámica sobre estos últimos 40 y tantos años, donde yo creo que marcas muy bien las diferentes etapas que ha vivido la distribución de cine, la forma de verlo, la forma de consumirlo. Y me gustaría que hicieras una reflexión alrededor de eso, porque forma parte de la esencia de tu libro, ¿no? O sea, estos últimos 40 y tantos años, que corresponde a tu propia vida, ¿cuáles crees que son los puntos de inflexión fundamentales que han hecho que hayan aparecido como nuevas maneras de entender el hecho cinematográfico, el espectáculo cinematográfico, la forma de consumirlos? Creo que la primera conclusión que tenemos que tener hoy es que el cine lleva 40 años corriendo y dándose prisa. Es como si las películas tuviesen prisa porque pasan cosas constantemente y el espectador tiene cada vez menos paciencia. Y en ese baile entre la impaciencia crónica del espectador y las prisas porque haya peripecias en las películas, aunque las películas se alarguen, está desarrollándose gran parte del cine actual. Y por actual digo de los 80 esta parte. Cuando se habla o se reflexiona acerca del impacto que han tenido las plataformas online, internet, hacia el cine, yo digo que no ha cambiado demasiado. O sea, de los 80 hasta ahora ha habido un proceso de aceleración, ¿sí? Donde se ha primado aceleración, aunque las películas duren 3 horas, no hablo de Scorsese, sino que es otra historia, sino hablo de las películas en general con cierta vocación comercial, van todas mucho más rápido. ¿Por qué? Porque si nos fijamos, y el primer cambio lo tenemos en el lenguaje. Hoy muchos espectadores ya no hablan de películas, hablan de contenido. Muchos espectadores y profesionales de la industria no dicen que voy a ver la película, sino que me enganche. Esa película me ha enganchado, como si la película tuviese la obligación de engancharte. Mire usted, hay películas que quieren retarte, quieren incomodarte, quieren llevarte a otros extremos, no quieren estar constantemente acariciándote y seduciéndote. Y no todo cine debe ser el cine de la caricia. Tiene que haber otro tipo de cine, el cine que te rete, que es un cine que no necesariamente tienes que querer ver siempre. Yo no cada día quiero comer brócoli. A mí el brócoli, pues mire usted, está bien el brócoli, pero constantemente que tengo el brócoli hervido. Como Statement Vital no me apasiona demasiado. Y de hecho recuerdo que en el videoclub, cuando llegaba la gente por la tarde al videoclub y llegaban y decían recomiéndame una película para hoy, pero que no me haga pensar, que para dramas ya tengo la vida. Y eso es un estado natural de muchos seres humanos que dicen, mire, son las 9 de la noche, he tenido un día espantoso, tengo una casa hecha unos zorros, lo único que quiero es ahora una película que no sea alguien con 18 traumas, una enfermedad degenerativa y que acabe mal. Entonces eso es lo que no quiero ir por la noche en mi casa. Y entiendo que, que hay momentos vitales en lo que eso es necesario, pero hay otros donde ese tipo de películas, y estoy llevándolo al extremo casi de la caricatura, sí te ayudan a anticipar los problemas que te vas a encontrar en la vida. Que son conversaciones que quizá no has tenido con tus padres, que seguro que no has tenido con tus profesores, que ya no tienes con tus curas. Y que de alguna manera el cine sí te permite tener nuestra conversación, porque el cine no te escucha, pero sí te habla. Y ese es un cine que también creo que es necesario reivindicar. ¿Y qué sucede en este mundo en el que decimos contenido, decimos enganchar, decimos tengo más por ver que vida por vivir? Que se produce, eso es lo que a mí me gusta llamar el síndrome del turista en gran museo.
que es lo que les habrá pasado a muchos de ustedes cuando llegan al Prado, al Louvre, o a la Tate o a cualquier museo que atesore muchas obras de arte impresionantes y ustedes tienen apenas 1 hora, 2 horas, 2 horas y media para verlo, lo que les dura el viaje, la paciencia, las rodillas. Entonces llegan ahí y ¿qué tengo que ver en ese momento? ¿Y qué acabo viendo uno? La nostalgia y la novedad. Lo que me dicen que tengo que ver y lo que ya he visto y quiero volver a ver. Y eso es en ese estado constante de turista en gran museo es como lo sentimos muchos de los espectadores, yo el primero. Y a mí me pasa menos en una plataforma, porque yo trabajo en el cine y por lo tanto ya sé, anticipo lo que puede haber, pero me puede pasar en una librería. Hablando de políticas editoriales de libros, se publican en España miles de libros. Y el libro, digamos, es aún más difícil tarda más tiempo en leer un libro que en ver una película, es incuestionable. Y es difícil combatir eso, combatir esa idea de turista en gran museo y combatir la idea de saber que abandonan ese museo sin haber visto todo lo que creía que debería haber visto. Y con la sensación de que quizá no estaba dispuesto a descubrir. Porque la única manera que uno puede descubrir es aceptar que se puede perder. Y perder significa perder tiempo, elegir películas que nos decepcionen, que nos parezcan un desastre absoluto, y esos son los estados en los que, como espectador, nos estamos encontrando ahora, frente a esa idea de abundancia que nos sobreviene desde hace posiblemente 10 años, o mayoritariamente desde hace 3 o 4. Me gusta mucho tu libro, aparte de que está muy bien escrito y que tiene fragmentos de gran altura literaria y de gran encanto, es la libertad mental con la que lo has escrito. Me da la impresión, saco la conclusión después de leerlo, que eres una persona con muy pocos prejuicios, que no eres nada fanático ni fundamentalista de nada, que estás abierto a todas las posibilidades, que no juzgas a nadie porque no haya visto ni siquiera a ti mismo lo que el viento se llevó. Y es una de las confesiones que haces, que no ha visto nunca una serie de películas, por ejemplo, Lo que el viento se llevó o Alguien voló sobre el nido del cuco, y a mí me gustó eso, porque normalmente eso es difícil a veces de confesar y de reconocer con naturalidad, y que tampoco denigras ni estigmatizas a la gente que no ve películas en salas y sobre todo las ve en casa. Hablas incluso de que tu cinefilia se forjó no en las salas de cine, sino viendo la televisión y los vídeos, ¿no? Entonces, eso me ha encantado, la libertad mental con la que has escrito. Es que en este país se reparten demasiadas veces carnet de bueno y de mal cinéfilo. Yo estoy cansado de recibir carnes de mal cinéfilo por no, es que usted ve las películas en la plataforma y en una sala de cine. No, es que mi cinefilia y la de mucha gente de mi generación se forjó viendo VHS en formato 4/3, doblados en castellano, con anuncios y una calidad audiovisual que, en fin, o copias en 35 que daban unos saltos, o si el periodista no se equivocaba de bobina, que también podía pasar. Es como para ir pensando ahora, no, es que la sala de cine es perfecta, la sala de cine es perfecta, algunas salas de cine son perfectas, otras huelen a chicle, a moho, la bombilla del proyector está más gastada que mi cabeza, entonces no vayan ustedes, en fin, que creo que eso es importante reivindicarlo, que cada uno disfrute del cine como quiere y desee, que cada uno se acerque al cine como cree y desee, y que la manera más, el camino más corto para que alguien abandone cualquier posibilidad de ser cinéfilo es que haya alguien que te diga, no has visto Fellini, no, qué mal, ¿no? No sabes quién es Pasolini, no sabes quién es Visconti, no me digas que no sabes quién es Gloria Graham, no me digas que no sabes quién es, entonces, lo que sea, es para dar guantazo a quien te lo dicen, directamente, porque no es una manera, así no vas a conseguir que alguien se enamore, se entusiasme. Y yo creo que parte del éxito que hayamos podido tener en Filmin viene dado que muchos de los que trabajamos ahí somos gente que estuvo detrás del mostrador en un videoclub y que por tanto tenía que intentar convencer a un cliente reticente para que viese algo que en principio no se iba a llevar. Porque al contrario se hubiese acabado llevando la película de Bruce Willis, Glenn Close o Michael Douglas de turno de los 80. Y teníamos que buscar mecanismos de recomendación que a esa persona le resonasen o le activasen diciendo, me voy a llevar esta película hoy, me voy a llevar La jauría humana, o me voy a llevar Network, o me voy a llevar, no sé, la película europea azul, o rojo, o Los juncos salvajes, por poner ejemplos de los que podemos hablar. Y eso se ha quedado. Pero
es verdad que seguimos teniendo, o se sigue dando en la industria demasiadas veces esa idea de como de poner, de encasillar, y igual esa idea de no, es que está el cine de autor y el cine comercial. ¿Qué significa eso? ¿Acaso Kubrick no es un autor, Lee Wilder es un autor, o Carlos Saura es un autor? Pues por supuesto son autores. ¿Y eran comerciales? ¿Tenían éxito? Por supuesto que tenían éxito. Y hay otros autores que han tenido menos éxito porque sus obras son más densas o más exigentes también, como lo puede ser Belatar o lo puede ser Albert Serra, por poner ejemplos como más extremos. Y que hoy el público, por lo que veo en Filmin, y eso ya es bueno, por lo que unos datos que uno puede analizar con los espectadores que tenemos, es que el público puede ser impaciente, pero sigue siendo inquieto. Y siempre pienso que en este país, en los 80, a principios de los 80, finales de los 70, las salas de cine, las películas de Pasolini, Bergman, Visconti, Romer, Costa Gabras tenían 1 millón de espectadores. De medio millón a 1 millón de espectadores iban a ver esas películas. Hablamos de 70-80 en un país de 37 millones de habitantes que iba a tener la España de esa época, frente a la España actual que estará cerca de los 47 millones de espectadores, de habitantes. No tenemos la correlación. Ese millón de personas que veía antes esas películas de Pasolini, Bergman, Romer, Costa Gabras, no es el millón de espectadores que hoy ve esas películas. Es verdad que se ha perdido parte del público inquieto. Pero la única manera que tenemos no de recuperar el que ya no está, sino de incorporar nuevo, es hablar en su lenguaje. No pensar, aplicar fórmulas que ya están obsoletas a día de hoy. Y eso nos obliga a todos, los distribuidores, mira, de nuevo vuelvo a la parte del espectador, sino del distribuidor, a replantearnos cómo recomendamos o cómo aconsejamos películas. Y eso hace que seamos, a nosotros, desprejuiciados. Cuando empezamos en Filmin y empezamos a recomendar películas, no por género, sino por estados de ánimo, algo para ver cuando me ha dejado mi pareja, algo para un día de resaca, algo para un día de lluvia, hubo una serie de críticos militantes que dijeron que es una falta de respeto a las obras que recomendábamos, que era ridiculizar el cine. Y que no, es un camino de ese museo que le puede llevar a alguien y diga, me hace gracia esto, voy a ver qué hay en esa sala. Y después tú, en la sala, ya tendrás tu relación directa con esas obras. Pero yo lo único que he conseguido es que te salgas del camino IKEA que nos marca la actualidad o la tendencia y puedas llevarla por otro lado. O te invito a perderte en este caso. Me encantan esas reflexiones porque estoy totalmente de acuerdo con ellas y me sentí muy identificado cuando leía tu libro y esas páginas respiraban esa especie de flexibilidad y de cero fanatismo. El libro se titula Videoclub y Videoclub es lo que dominó buena parte de tu infancia y adolescencia. Cuéntanos cómo fue pasar tantos días de tu niñez y de tu adolescencia en un videoclub. O sea, ¿cuáles son los recuerdos más poderosos que te vienen de aquellos años y de aquellas experiencias? Y por empezar por algo, ¿tú te acuerdas cuántos años tenías cuando por vez primera atendiste a un cliente en el videoclub de tu padre? Pues 7 o 8. Más o menos era el año, sí, porque era la época de Pesadilla en el Street, y Pesadilla en el Street en el 85, y yo nací en el 77, el 25 de agosto, por tanto ya hace 7 o 8 años debía tener eso. No ternura, no, que ilegal. Ternura ilegal. Sí, era una ternura ilegal, no había inspecciones de trabajo en la España de mediados de los 80, o había pocas. Pero sí, atendía el videoclub, y a mí me parecía, claro, a mí me hacía mucha ilusión. Acababa la clase, pues el colegio a las 3 de la tarde, supongo, comía en casa y me iba andando porque el videoclub lo teníamos, ese videoclub se llamaba Hollywood, estaba al lado de Luis Silla, que era un campo de fútbol ya derruido, de Mallorca, en la época dorada del Mallorca, de Miguel Ángel Nadal, el tío de Rafael Nadal, el tenista, y recuerdo que iba andando con el que era el dependiente, digamos, remunerado, porque era vecino mío y me acompañaba, él tenía 30 años y yo 7 o 8. Entonces iba al videoclub y me quedaba detrás del mostrador, pues ponía el papel de alquiler a las películas, que me hace muchísima ilusión. Significaba que había dinero, de nuevo el comercial ponía el papel de alquilado, blanco y negro, y
Supongo que en algún momento pues ya me lancé a empezar a recomendar películas. Y entiendo que al cliente le parece sorprendente que un niño pequeño, obeso, con acné y que se le pues, así, quiere que le recomiende una película y supongo por la gracia, decían, venga, sí, dime qué quieres que vea. Y claro, lo que les recomendaba era algo que yo tenía no podía ver, porque ponía no recomendado a mayores, perdón, de la edad que yo tenía, seguro todas. Y así funcionó. Y cada vez había más clientes a los que les hacía gracia que el chico ilegal le recomendase películas. Entonces, bueno, eso funcionó. El boca oreja del barrio llevó a que más clientes del videoclub viniesen a que le recomendase películas. No siguió sin venir ningún instituto de trabajo. Y así pasaron los años hasta que ya pude empezar a cobrar a los 16. Por tanto, hubo 8 años que mis padres, digamos, no me tuvieron en la seguridad social. Y entonces pasaba los veranos trabajando en el videoclub, los meses de julio a agosto, cuando no estaba en el colegio, en el instituto. Y a los 18, es claro, estamos hablando de la época del VHS aún. Claro, yo vivía ahí, en ese momento sucedió. El videoclub tuvo dos vidas y muertes, ¿no? High and lows, ¿no? Auges y caídas. La primera es la que va del nacimiento del videoclub, desde España de los 80 hasta el 90, que es cuando llegan las televisiones privadas a este país, y por tanto los videoclubs desaparecen, muchos de ellos, arrastrados por unas finanzas, digamos, de gelatina. Y en 2 o 3 años, post-Olimpiada, con la crisis del 93, el ciudadano medio español se ha acostumbrado a ir a las televisiones privadas, quiere algo más, no puede pagar la televisión, no puede pagar Canal Plus, y vuelve al videoclub. Porque las crisis económicas, la gente volvía al videoclub porque era un entretenimiento mucho más barato que el cine o salir fuera a comer, a cenar. Entonces, del 94 hasta el 2004-2005 es la siguiente gran época dorada de los videoclubs, en este caso la que marca el VHS hasta la inclusión del DVD en el 2000, y empiezan a llegar los cajeros, esos monstruos de metal que nos distanciaron del empleado, nos distanciaron también un poco más del videoclub. Y en el 2004-2005 la piratería, pues de nuevo hubo un ocaso, digamos, un cierre más paulatino que el que hubo en los 90, donde realmente el 70% del mercado videográfico español desapareció. Estamos hablando que, no olviden ustedes que una película de VHS en los 80 le costaba a un videoclub comprarla 11.000 pesetas. Una película, en 11.000 pesetas del 82. En el año 2004, una película le costaba a un videoclub comprarla 40 euros, serían 7.000 pesetas. Por tanto, 20 años después, costaba un 30 o 40% menos. La industria había cambiado radicalmente, pero no olvidemos que la industria ha seguido cambiando. Cuando, seguro que alguno de ustedes ha coleccionado series de televisión, una temporada de una serie de televisión costaba 60 o 80 euros. Una temporada de una serie de televisión en DVD. De la Mesa de Casablanca, a 2 metros bajo tierra, lo que ustedes quieran, 24, 60 euros. Hoy por 60 euros tienen casi un año de una plataforma, donde no solo hay una temporada, están todas las temporadas de muchas más series. Y ahí, por eso digo que el principal beneficiado de todos los cambios tecnológicos ha sido el espectador, que es quien tiene más por menos. Y eso es algo que entiendo que se celebra poco y se agradece menos. ¿Y cómo ves la tendencia? O sea, porque claro, hemos vivido cambios extraordinarios en estos últimos 40 años, que los has resumido muy bien, pero a partir de ahora, ¿cómo ves tú el futuro de este mundo? Yo siempre digo que el futuro siempre llega con un instante de retraso, porque recuerdo cuando creamos Filmin en el 2005, 2006, 2007, en 2008 salió la plataforma, se empezaron a publicar muchísimos artículos hablando de la muerte de las salas de cine. No, las salas de cine han muerto, nadie va a las salas de cine. 2008. Con la pandemia, volvieron a publicarse, hablamos de la pandemia fue en 2020, 12 años después, los mismos artículos. Habían pasado 12 años, pero las salas siguen abiertas con la salud de hierro. En 2020 seguían igualmente la misma cantinera. Las salas de cine, no tantas, por supuesto, pero siguen teniendo fortaleza. Igualmente sucedió con las 3 dimensiones. ¿Se acuerdan ustedes con la llegada de Avatar?
y de Harry Potter, y pero de Harry Potter, las películas de dibujos, todo el mundo habla de las 3 dimensiones. ¡Oh, todo el cine se da en 3 dimensiones! Y yo, al final, no hay nada mejor que echar la vista atrás y pensar que en los años 50 el cine ya tenía 3 dimensiones. Crimen Perfecto, de Hitchcock, los crímenes del Museo de Cera, con Vincent Price, estaban en 3 dimensiones. Que en los años 80 el cine volvió a abrazar las 3 dimensiones. Tiburón 2, que se llama Street 2, todas se imaginen, todas malas. En los años 2000, en los 2010, 2000 tal, el cine volvió a abrazar las 3 dimensiones. ¿Qué llevó al cine en los 50, en los 80 y en los 2000 a abrazar una nueva dimensión? En los 50, la televisión. En los 80, el VHS. En los 2000, Internet. Ante cada nueva amenaza, el cine reaccionaba de una manera, añadiendo una nueva dimensión que duraba lo que duraba. Ese futuro brillante se acabó al tercer ibuprofeno que nos tomábamos cuando veíamos las películas y nos dan dolor de cabeza por esas gafas imposibles de llevar. Y por eso que quiero ser cauto cuando pienso en cómo será el futuro de los próximos 10 años, ya no vayamos más allá. El futuro de los próximos 10 años. Es obvio que habrá reestructuración en las plataformas, que habrá cambios, fusiones, desapariciones, cambios de modelo. Eso sucederá. Que habrá un encarecimiento porque el modelo actual es insostenible, el modelo en el que uno crea que puede tenerlo todo por 10 o 12 euros. Es insostenible porque el cine es mucho más caro, por ejemplo, que la música. Por tanto, no puedo pretender tener el mismo modelo que la música cuando el coste unitario de obra es de entre 10 y 100 veces mayor y para la música tiene otros derivados, que pueden ser las giras o pueden ser el merchandising. Por tanto, la parte industrial seguro que va a cambiar el tema de las plataformas, pero las televisiones han ido mutando pero siguen estando ahí. El directo sigue siendo más válido que nunca. Los reality siguen teniendo fuerza. El deporte sigue teniendo un papel hegemónico, por mucho que hablemos de Twitch y demás. Entonces creo que eso no va a cambiar demasiado. Y que cualquier otra opción de obras interactivas, pues seguro que habrá fórmulas interactivas. Seguro que el videojuego seguirá teniendo un terreno preeminente, pero aún así, los espectadores querremos sentarnos y ver una película con presentación de desenlace, con 3 actos. Una película que nos lleve el creador, en lo que no seamos nosotros los que tengamos que estar infiriendo con la propia obra, interfiriendo en la obra, ¿no? Entonces, ahí creo que soy bastante conservador hablando en términos de futuro. Creo que la cinefilia en su grado extremo tiene un punto evidente de trastorno. La cinefilia provoca mucho friquismo, muchos frikis. El cine genera todo el rato frikis. Yo creo que todos tenemos un lado bastante friki y a veces piensas las cosas que has hecho por ver películas y yo digo, madre mía de mi vida. O sea, yo recuerdo, por ejemplo, que cuando tenía 12 años vi Encadenados de Alfred Hitchcock y me quedé tan enamorado de Ingrid Bergman que le escribí una carta proponiéndole matrimonio. Y le dije, se lo escribí y le puse en sobre Ingrid Bergman, Hollywood y le eché al buzón. Por lo que sea, no me respondió. Antes también había tenido un cuelgue parecido con 8 años con Cristina Galvó, del Rosa al Amarillo de Manuel Summers, que fue la primera película que yo entendí desde el principio hasta el final y que me enamoré completamente de Cristina Galvó. Y esa noche me acosté en mi casa en un pueblecito de la provincia de Teruel, me acosté con fiebre y barajando la posibilidad de que al día siguiente me iba a fugar de casa, ir a Madrid y buscar a esa chica. Luego he visto una película como El apartamento, la he visto 70 veces. Cuando se estrenó Viridiana, la fui a ver un lunes y me quedé tan entusiasmado que fui a verla el martes, el miércoles, el jueves, el viernes, el sábado y el domingo. Tengo mis casas de mi hermana, de mi hermano, la mía, los trasteros llenos de VHS, que muchos me he librado de ellos porque ya no cabían, pero sigo teniendo DVDs, no te digo ya revistas de cine de los últimos 40 años coleccionadas, libros sin parar. Es una especie de síndrome de Diógenes cinéfilo o cultural, como lo quieras llamar, y me gustaría que nos contaras tus
Tu lado friki. Mira, hay una cosa que si en lugar de VHS estuvieses libros, la percepción del invitado en tu casa sería diferente. Y hay esta idea en la que de alguna manera al cinéfilo se le llama friki, al lector compulsivo uno tiene estima, no, ha leído mucho. He leído, o sea, no, Thomas Mann desde pequeño, y hoy 7 veces. Y a veces, no es un friki, es un intelectual, es un señor que Ulises de arriba abajo. Pues eso está muy bien esa observación. Y me da rabia, yo siempre puedo, sí, da rabia y frustración. Y por supuesto, y soy obsesivo, porque si veo Platón a los 8 años, imagínate cómo voy a acabar a los 96. Sí, a los 10, 11 años. Me pegó igual. Y claro, en casa, mi padre tenía videoclub, que tenía muchos VHS, algunos mis padres los traía para que los viésemos, los probásemos antes. Y durante un verano entero, en Calviá, cada día me levantaba por la mañana, yo estoy levantarme a las 5 o 5 y media de la mañana, horario panadero, y me ponía siempre Traidor en el infierno. Billy Wilder. Stalag 17, la película por la que William Holden ganó el Oscar, una película en campo de concentración, y una película estupenda, como me parece a mí, en ese momento. A mi padre le hizo mucha ilusión cuando vio, se levantó de pronto, mi padre se levantó muy tarde, se levantó pronto y vio a su hijo viendo Traidor en el infierno, blanco y negro, que veía mi hijo, ya no solo ve películas en color de su época, sino ve películas de mi época. Y el segundo día dijo, te ha gustado mucho. El tercer día dijo, sí que te está gustando la película. Al cuarto día mi padre no se despertó ese día, no había problema, de ver el fin de semana, al quinto tampoco. Y al sexto se volvió a despertar, dijo, ¿por qué está volviendo a ver la película? Y creo que al octavo día decidieron quitar el VHS de casa, pero igual me dijeron para que no siguiese viendo a Traidor en el infierno, que es una película que desde entonces, como un empacho que no tiene, pues estuve 30 años sin volver a ver. Y cuando la recuperé, me despertaron todos los recuerdos de ese verano constante, me levantaba, cogía la película, ponía y estaba ahí embelesado con esos soldados americanos que intentaban huir del campo de concentración de Stalag 17, ¿no? Del campo de concentración. Y en cuanto a mitomanía, yo no soy mitómano, no soy nada demasiado mitómano. Es verdad que no escribí cartas de amor ni de desamor a escritores y a directores. Bueno, yo más que mitomano, o sea, eso no es un ejercicio de mitomanía, eso es tener una pedrada en la cabeza. No, pero Ingrid, pues, está fantástico, pero al final ver a Ingrid Bergman ahí también me enamoraría de Ingrid Bergman. Claro, yo vi Te querré siempre, que es otra película. Que hablas de ella, además, te he de decir que es uno de los capítulos que más me han gustado, el que dedicas a Te querré siempre, que haces un análisis maravilloso de... Pues claro, vi Te querré siempre, entonces estoy obsesionado con Italia y con Ingrid Bergman. Pero me gustaba George Sand, por esa cosa como cínica, alcohólica, esos personajes que son cínicos y alcohólicos, siempre me han fascinado. Un poco también, hablando de pedradas en la cabeza. ¿Se suicidó en España? Sí, en Rosas, en Girona, sí. Os dejo el mundo de mierda, algo así, dijo en su frase de despedida. Y me encanta George Sand. Y claro, después me he encontrado, por trabajo, a gente a la que he admirado de pequeño, o que tenía mitomanía, y se te cae el mundo a los pies. O sea, no hay la manera más rápida que se te caiga un mito que sin conocerle. Bueno, casi siempre. Yo tengo experiencias afortunadas porque otro de mis enamoramientos de niño fue cuando vi La Noche Americana de Truffaut y vi a Jacqueline Bisset. Yo tenía 12 años cuando vi esa película que me encanta. Además la cita es entre las películas que hablan de la industria y eso. Y me quedé, o sea, me parecía la criatura más hermosa que había visto nunca. Y tuve la suerte de conocerla en el año 2001 en un homenaje que le hacía en el Festival de Cine de Las Palmas de Gran Canaria. Y pasé 2 días enteros con ella. Y me pareció completamente adorable. Ella ya tenía entonces, pues a lo mejor tenía 56 años. Seguía siendo bellísima. Claro, le tuve que confesar que era... Pero vamos... Que no le había escrito carta. ¿Qué? Ya no tenía carta. Ya no tuvo carta. No, se lo dije a bocajarro. Pero me encantó conocerla. Y luego he tenido en el cine español, por ejemplo, he tenido experiencias, bueno, de hecho, o sea, gente a la que adoré desde niño, como Fernando Fernández Gómez, Berlanga, Rafael Azcona, Paco Raval, y otras, yo qué sé, Ana Belén, que me enamoré de ella también, y luego
fueron mis amigos, eso para mí, y mis amigas, y eso para mí es una gran satisfacción. No solo no se me destruyeron los mitos, sino que fueron todavía mejor de lo que yo esperaba. Hay un fenotipo de personalidad del cine, que eso es que he tenido la suerte de conocer en los últimos años, que es el logro dulce. El director o el actor, diré dos nombres porque estamos en familia y se pueden contar nombres y contar anécdotas, que cuando los ves te miran una cara entre asco, displicencia y te quiero escupir, pero no tengo saliva suficiente para hacerlo. Y con el tiempo, si das con ciertas teclas, como con una cosquillita al logro, y de repente empiezas a sonreír. Me sucedió la primera vez, hace 3 o 4 años, cuando invitamos a Stephen Frears, al director de Demasiadas Peligrosas y The Queen, entre otras películas. Lo invitamos al festival, le dimos un premio, y cuando llegó al hotel, iba a ver con unas bermudas, en fin, que se las había comprado antes de rodar Las Demasiadas Peligrosas, y le veía ya un poco estrés, en fin, me miró diciéndome, ¿quién es este? Y nada, le dije, oh, director del festival. Empezamos a hablar de la comida. Claro, empezamos a hablar de cine, todo se cambió. Entonces ya el hombre estuvo entusiasmado, comentando cosas de cinefilia, hablando cosas de The Crown que no diría ahora en público, en fin, muy interesante. Y con el otro que sucedió algo parecido fue con Gabriel Byrne. Claro, no piensen en Gabriel Byrne, Sospechosos Habituales, Muerte de las Flores, estrenamos en el Festival de San Sebastián con la película Dance First, que es el biopic sobre Samuel Beckett, que estrenaremos ahora en diciembre en cines, y vino Gabriel Byrne a presentarlo. Y claro, Gabriel Byrne, ya lo ves con esa cara que tiene cansado, el lazo cansado, y con 70 años tiene un cansancio encima, porque son décadas de sufrimiento y penas. Y claro, estamos ahí. ¿Quiere comer, señor Byrne? Sí, ¿qué le gusta? Lo que usted quiera. Chuletones y croquetas. Tenía hambre, bien. Y se fue animando con los chuletones y las croquetas, y empezamos a hablar del tema del cine. Y hablamos de dos temas que creo son relevantes y por eso los saco a colación. Uno es de la educación en las aulas, y de la parte formativa y de cómo las películas clásicas nos pueden ayudar a entender mejor el mundo que las películas actuales. Y de ahí hablamos de Network, la película de Sidney Lumet, escrita por Paddy Chayefsky, que hoy la rescatamos y entendemos las claves de la comunicación, la política, la guerra actual o las guerras actuales a partir de ciertos discursos monólogos que escribió Paddy Chayefsky hace 50 años, y otro con Dublineses, que también, como buen irlandés, es una de sus películas favoritas, hablando de Joyce. Y me cogió de la mano y empezó a recitar el poema de Dublineses, que no está en el libro, sí está en la película, y de ahí hablamos de una de esas películas que recomiendo mucho, y aprovecho que estamos con ustedes, que vamos a recuperar en Filmin Restaurada esta Navidad en honor a Houston y a Joyce. Esto que acabas de contar es una nueva demostración de cómo el cine es capaz de establecer complicidades con gente que a lo mejor de entrada pues no tienes demasiado que ver. Hablas mucho de tu padre en el libro y de su muerte prematura con 54 años, si no me equivoco, 55 años. El libro tiene bastante de homenaje a tu padre, pero ¿has contado alguna cosa en el libro que no hubieras contado si tu padre siguiera vivo? Es que mi padre se murió cuando yo tenía 21 años. Y la persona en la que me he convertido profesionalmente y personalmente es una persona que mi padre no conoció. Cuando él se muere, yo estoy estudiando cine y yo vengo de estrenar un documental sobre Gil de Viedma en Mallorca, y él muere un mes después de que yo estrené ese documental. Por tanto, él se muere con la esperanza o la creencia que su hijo sería cineasta. Después su hijo descubrió que no quería ser creador, sino que quería seguir siendo espectador, que es un proceso complejo que uno tiene que cruzar. Con mi padre, recuerdo una de las últimas conversaciones que tuve con él, no lo incluí en el libro, y él me dijo, el cine va a cambiar radicalmente su manera, cómo lo vemos, cómo lo entendemos. Y yo digo, ¿por qué? Y él, porque en el momento en que no tengamos que tener bobinas de 35, sino sean servidores, no sé cómo llamó él, por satélite, dijo algo así,
va a cambiar totalmente la manera de entender la sala de cine de exhibición. Y mi padre no era una persona avanzada en su época, de lo contrario, no tenía ordenador, pero de alguna manera intuyó hacia dónde iba la industria. Y volviendo a la parte más personal, el libro lo escribí, yo recuerdo mi madre y mi hermana, que son nuestra familia, digamos, no somos muchos en casa, mi padre era hijo único, y mi madre y mi hermana tenían pánico al libro. Pues, no sabían qué iba a explicar el libro, porque al principio querían que era una historia de film y por tanto estupendo. Cuando en alguna comida les dije, no, habla un poquito de casa, ¿cómo de casa? Sí, de film, de videoclub y demás. Se fue sintiendo muy incómodas. Y el libro se lo di a leer cuando ya estaba publicado. Por si acaso, por las cosas que voy a tener. Y recuerdo que era el día que lo presentaba en Mallorca, el día de la jornada de reflexión de las elecciones municipales de este año. Y el 27 de mayo, el 26 de mayo, llegué a Palma y le dejé el libro a mi madre por la tarde o por la mañana. Y me fui porque estuve pues, con entrevistas y volví por la noche y tenía un papelito escrito: Margaret Atwood, me ha gustado mucho, enhorabuena. Y ese es el papelito escrito que tenía algo de las llaves. Y ya pudiera dormir tranquilamente por la noche, pensando que el día siguiente tenía la presentación. Y yo, si no me hubiese gustado, tenía un problema, bueno, otro más. Pero no. Y he dicho cosas en el libro, por supuesto, que entiendo que bueno, son personales, que a mí no me parecen demasiado, que no me exponen demasiado, pero es cierto que quienes me conocen o quienes no me conocían tanto, sí me han dicho, sí que hablas de ti en términos de cosas íntimas. Y sí, bueno, no me arrepiento de haberlo hecho. Sí que creo que algunos capítulos, si ahora pudiese reeditar el libro, añadiría algunos capítulos, no que tenía ninguno. Bueno, puede conocer una reedición del libro, ¿la puedes añadir? Sí, bueno, dentro de 10 años, una secuela. Bueno, estaríamos aquí hablando toda la vida porque el cine lo que tiene es que además de verlo, nos gusta mucho hablar de cine, nos gusta mucho intercambiar emociones, intercambiar experiencias, gustos, disgustos. Otro tema que me encanta, que yo también me siento muy identificado, es que a mí también siempre, toda la vida, me gusta muchísimo hacer listas. Y aquí acabas el libro con una serie de listas de todo tipo, que además está lleno de humor, además el libro, porque tú tienes mucho sentido de humor, evidentemente, y aquí también lo aplicas y proyectas. Pero igual, puesto que nos gusta mucho hablar de cine, puesto que supongo que las personas que estáis aquí también sois cinéfilas o sensibles al asunto, pues estaríamos encantados también de que intervinierais. De hecho, Alfredo tiene el micrófono. He de decirte que eres el único cinéfilo mayor de 40 años que yo conozco que no ha visto lo que... Yo conozco muchos cinéfilos mayores de 40 años que no la han visto. Y no la han visto. Y han visto cachos de lo que en ese momento pasaba en la 1 o la 2, pero no, entera no. Pero me cae bien, que no la haya visto. No, me cae bien que lo confieses. Pero no es que no me van a gloria de no haberla visto, simplemente lo digo y lo menciono en el libro no por decir, que no he visto lo que se llevó, que original soy, pero no lo digo por eso. Lo digo porque tenemos que aceptar que nos moriremos sin ver todas las películas que queremos ver. Claro, es una metáfora, claro. Y creo que se da clave y no tenemos que ir corriendo y dicen, tengo que ver todo Opus, todo Kieslowski, todo, porque acabamos tan desesperados que no vemos nada. Teóricamente no están adaptadas para que tú las vieras, ¿te ha podido influir en la creación de tu personalidad? Sí, yo creo que todo lo que vemos cuando somos pequeños somos esponjas, después somos erizos y después cambiamos a otro hábito. En ese momento, en el momento de esponja, claro que viendo esas películas, yo de hecho un poco lo Luis, hay un capítulo en el que refiero a esto, ¿no? Llegar antes de tiempo a ciertas películas. Pero yo no me arrepiento, sino que lo celebro. Porque cuando vuelvo a ellas, cambio mi mirada sobre la película. Yo siempre digo que las películas no envejecen, somos nosotros los que envejecemos. La película no ha envejecido mal, nosotros muchas veces envejecemos mal. Y nuestra mirada cambia, no la película. Y eso sí que me ha llevado a mí a combatir esa idea de que una persona de menos de
ponga usted 12 años, tiene que ver inevitablemente cine infantil o juvenil. O no se puede exponer a obras más complejas, emocionalmente y moralmente. Yo creo que sí que lo deben hacer. Y parte de la responsabilidad es de la familia, pero entiendo que al final, si los padres pues, no tienen la tradición o la costumbre, no lo hagan. Y la otra parte de la responsabilidad es de la formación, los colegios. Y de eso no hemos hablado. Pero estamos en un país con no sé cuántos ministros de educación, no sé cuántas reformas educativas, donde el cine sigue estando en nota a pie de página, en formación extracurricular o para llenar los huecos en las semanas previas a Navidad y a Semana Santa. O en la voluntad de profesores extraordinarios que ponen su esfuerzo en algo que no es curricular. Y eso es un problema real, un problema de país y un problema que se obvia y han obviado todos los presidentes habidos y de momento los venideros. Justo estamos, cuando veníamos aquí a Huesca, ese era uno de los temas que hemos hablado, que efectivamente, o sea, en los planes de estudio se incluye el estudio de Lope de Vega, Juan Natural, que es un gran escritor, dramaturgo y otros muchos, y sin embargo no se estudia a Berlanga o se estudia a Buñuel, cuyas películas le podrían enseñar a los estudiantes muchísimas cosas de todo tipo de nuestro país, de nuestra época, de la condición humana, del arte, o sea, y es verdad que es un poco raro eso, y él reivindica, Jaume reivindica en el libro eso. O incluso el triunfo de la voluntad, el nacimiento de una nación. Yo creo que es necesario que se vea el nacimiento de una nación y el triunfo de la voluntad, que chavales de 15 años y 16 años vean esas películas, o entiendan por qué se hicieron esas películas. Hablo de El triunfo de la voluntad, la película de Leni Riefenstahl, rodada en el régimen de Alemania nazi, El triunfo de la voluntad, y El nacimiento de una nación, una película claramente racista, donde el Ku Klux Klan tiene un papel importante. Creo que es necesario. Y hacia donde vamos ahora es a una mirada mucho más protegida, sobreprotegida, en el audiovisual, no en lo museístico, porque no puede pasearse por el Prado y ver niños decapitados uno detrás de otro. Y nadie pone el grito en el cielo frente a cuadros de los que sean que puedan haber allí, sean Manteñas, Caravaggios o los que pueda haber. En cambio, eso trasladado al audiovisual nos provoca o le provoca a cierta parte de sociedad un rechazo por la incapacidad de mirada crítica y de pensamiento crítico. Y eso afecta a todo tipo de tendencia política. Yo no hablo de ideología política, estoy hablando simplemente de la cuestión de la crítica. Y eso tiene que ver con la idea de poder exponerse a eso, a esa incomodidad y a ese análisis desde una edad temprana, cuando somos esponjas y no somos erizos. Películas que te deslumbraron en tu infancia y adolescencia, que cuando las has vuelto a ver te han decepcionado profundamente. No, yo creo que hay algo que depende mucho del día y del año, de cómo estamos, y de la hora en la que lo vemos, en la que vemos la película. Porque un libro te acompaña durante un mes, unas semanas, entonces el estado de ánimo no es no tiene un peso tan relevante en la lectura como lo tiene una película. Y yo puedo volver a algo que fue muy significativo en mi infancia, como puede ser Cuenta conmigo, y en un día determinado dije, pues bueno, vale. De repente el desarrollo de los personajes está menos elaborado de lo que quería. No es tal cual, pero puede suceder, pero a lo mejor es que en ese momento estoy con otro tipo de pensamiento. Y al cine sucede mucho que es víctima del instante. Y eso tenemos que tenerlo en cuenta cuando analizamos películas. De ahí que creo que en este momento de inmediatez y falta de paciencia, la falta de paciencia también está en la reflexión y el análisis de la propia obra. Y que todos tenemos muchas prisas en calificar, etiquetar y analizar obras que acabamos de ver. Y hacer obras para las que no tenemos estamos en distancia de desenfoque, ¿no? Lo vemos todo demasiado cerca y tenemos que tener distancia para poder enfocar y analizar mejor aquello que acabamos de ver. ¡Oh, qué maravilla! Y estupendo! ¡Oh, grandioso! Mira, me encanta la música clásica y no hay nada que deteste más de la música clásica, que es aquel espectador, que oyente, persona que está en la platea o en el tercer anfiteatro, que en el nanosegundo después de la última nota ya están gritando ¡bravo! Ovación. O sea, Bruckner decía que la música empieza en el momento del silencio, del tiempo del silencio entre se acaba la sinfonía y empiezan los aplausos. Si eso lo reducimos a la nada, es que no hemos entendido nada de lo que estamos viendo o escuchando.
Igual con Scorsese, ¿no? La mejor película de Scorsese, Los asesinos de la luna. Pero tiene un poco de tiempo. Las personas que vienen, ¿cómo puede salir una sala de cine ya con esa idea de hay que digerirla? No engullirla, ¿no? Y esa idea de inmediatez, esa idea de esa carrera hiperbólica, por la hipérbole constante, bueno, nos tiene que invitar a reflexionar, y eso lo producen las redes sociales. Es inevitable. Las redes sociales saben cosas buenísimas. Soy un partidario, aparte soy, por supuesto. Estoy en Twitter y dedico demasiadas horas posiblemente a Twitter de las que la red, o Twitter o X, como se llama ahora, merecería. Pero es cierto que esas redes que nos dan, o esas formas de comunicación que nos dan tantas cosas a favor, también nos están condicionando la manera de analizar ciertas películas. Y hoy las obras las consideramos muchas veces pensando en el titular de cómo vamos a definirlas, o se define así, con titulares muy cortos, y en notas, y en números. O sea, en notas significa qué nota tiene la película en Film Affinity, tiene MDB, en donde sea, por tanto, como si fuera un examen, o en el Guardian o en Pitchfork. Y en números, la taquilla. Cuando la taquilla debería importar al productor, pero a ti como espectador, ¿qué más te da? El dinero que ha hecho la película. Y la cantidad de tiempo, no, es que ha sido un fracaso en Estados Unidos. ¿Y vas a cobrar de ella? ¿Tienes royalties? ¿Qué más te da? ¿Por qué? Porque es más fácil hablar de la economía que hablar del arte. Porque el número no hay objeto de debate sobre el número. En cambio, sí hay un objeto de debate sobre por qué la película te ha gustado o no te ha gustado. Y eso te obliga a ti a repensarlo. Y yo siempre digo que el elogio no requiere explicación, la crítica sí. Si tú pones algo muy bien, me ha encantado, pues está, siga. Uy, qué desastre, ¿por qué? Es como cuando vas por la calle y te encuentras a alguien, ¿cómo te encuentras? Mal, no me digas. Bien, estupendo, adiós. Entonces, el mal es de repente me tengo que parar, tengo que dedicarle más de los 5 segundos que esperaba esa persona. Pues con las películas también pasa un poco eso. Hay que dedicarle más de 5 segundos. Pensad, por favor, voy a hacer un ejercicio que no he hecho nunca. Ahí. Teniendo en cuenta que es un público muy apropiado para eso. Y poco sí, pero voy a provocar que participen. Bien. Pensadlo, que dentro de 3 minutos voy a hacer una cosa. Pensad en la película, si tuvierais que elegir la película de vuestra vida, teniendo en cuenta que este libro es las películas que cambiaron nuestra vida. La película de vuestra vida, si tuvierais que elegir una. Y yo a ti te pregunto, Jaume, si te encontraras con alguien de repente que por diferentes razones no hubiera visto nunca ninguna película, que tuviera, vamos a poner una edad media, 40 años, y le tuvieras que recomendar una película para que se enamorara del cine, para que se convirtiera en cinéfilo. O sea, fíjate que no te estoy preguntando tu película favorita ni la película de tu vida. La película que le enseñarías a alguien que no ha visto nunca ninguna película para que se enamorara del cine. Yo debería inferir, está de buen humor, está contento, está triste. ¿Viste como si tuviera 40 años o como si cree que aún tiene 20? Bueno, una personalidad media. Ni estado de ánimo, ni eufórico, ni depresivo. Alguien medio. O sea, una película como para crear afición. Es muy complicado eso. Mira, no te sabría decir una película. Claro, yo diría El apartamento porque no creo esa afición, pero es una cosa mía que me parece tan extraordinaria. Bueno, he dicho antes que la he visto 70 veces y escribir un libro sobre ella, imagínate la pedrada que tengo yo con esa película. Quizá El apartamento no crearía afición con la película, pero yo diría El apartamento, ¿por qué no? Sí. Pues mira, estaríamos de acuerdo, fíjate, qué curioso. Mira que hay miles de películas entre las que elegir y nos fijaríamos en la misma. Sí, pero si pienso en el cine de los últimos 20 años que dijiste, esa es la película que te va a llevar a ver, que te va a abrir las puertas, no se me ocurre ninguna. Hay películas memorables, pero no diría ninguna. Y mira que, por ejemplo, yo, si tuviese mi década favorita del cine de los 70, sin duda. ¿Los 70? Sí, la década de los 70 creo que es la década de madurez absoluta del lenguaje. Están Los Dos Padrinos, por ejemplo.
Bueno, y está todo, y está Paculas, Arthur Penn, Cecil Lumet, o sea, toda la época brillante. El otro día volví a recuperar Clute, o La noche se mueve, de Arthur Penn, y hay ves Clute, y todo el cine de David Fincher, todo el cine de David Fincher nace allí. Todos los planos de Clute, o sea, todo Fincher está en los planos de Clute, que es el título original de la película. Sí, diría eso, pero es verdad que mi pareja es más joven que yo, y he intentado inculcarle mi pasión por el cine clásico de los 40, 50, no de los 70 o de los 30. Y el otro día le puse Ninochka, porque habíamos recuperado el film, con el afán, digo, oh, qué divertida es que claro, y yo empezaba a joder el sofá, estaba riendo, jaja. Yo no tenía ningún tipo de... No decía ninguna broma, ni Ninochka, ni gracia, ninguna, o sea, cero gags. Y creo que a los 50 minutos me dijo, Jaume, pero es que acabo de verla. Y dije, no, claro, no puedo hacer nada más, porque yo la acabaré. Dije, tú a lo que quieras, a la cena o no sé, o en Instagram, pero no puedo hacer nada, si no te hace gracia, es inevitable. Pero claro, me afectó porque dije, no, el humor de Lubitsch, o Lubitsch Wilder, no funciona en las épocas. Por lo tanto, diría, si tuviese 40, aún me atrevería con el apartamento o con mi noche. Muy bien, bueno, es que esto no lo he hecho nunca en la vida, pero siempre es algo que haces por vez primera en tu vida. Bueno, pues consiste en que, si me dejáis, voy a grabar el momento en que todas las personas que estéis aquí decís la película de vuestra vida. Entonces, cuando diga 3, si sois tan amables, tenéis a ver si hay alguna coincidencia extraña. 1, 2 y 3. El mago de Oz. Bueno, creo que no he identificado ningún título. Bueno, por eso al final hemos acabado con la que tocaba. Salvo el mago de Oz. Con el mago de Oz, que es estupenda y fantástica. Muchísimas gracias. Jaume, has hecho un gran libro. Hay quien quiera adquirirlo, hay un stand con ejemplares. Es un regalo ideal también, ¿eh? Para amigos invisibles, amigos invisibles, Navidad, para los hijos, para los nietos, para todos, estupendo. Nos lo quitan de las manos. Segunda edición. Vamos a por la tercera con ustedes. Muchísimas gracias.